Perfecto. Sí, se ve muy bien. Te aviso cuando te quieras. Dale. Bueno, buenas tardes a todos y todas, gracias por estar acá. Como dijo María, voy a contarlo brevemente e intentar hacerlo de manera más concisa sobre la investigación que vengo llevando a cabo hace unos cuantos años ya, que se titula Política Habitacional en Bahía Blanca, en el marco del nuevo enfoque integral del hábitat. Bueno, ¿qué fue lo que motivó esta investigación? Bueno, básicamente, desde hace ya varias décadas se observa que en América Latina el crecimiento urbano ha sido de manera desigual, donde se ve manifestado claramente en el crecimiento de la gran cantidad de asentamientos informales que hay en los diferentes países. Este fenómeno, como todos sabemos, es un fenómeno multidimensional, ¿sí? No hay una única causa que genera esta problemática. Sin embargo, la mayoría de los autores coinciden en afirmar que una de las causas principales es el funcionamiento del mercado de suelos. Y obviamente las ineficientes y limitadas políticas que han aplicado los estados para tratar de revertir esta situación. Sin embargo, desde ya un par de décadas ha empezado a establecerse un nuevo enfoque para abordar esta cuestión. Un enfoque más integral considerando las distintas dimensiones que tiene la problemática de la informalidad urbana y que más adelante vamos a ver. En este marco también, en el año 2012, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, se sanciona la Ley de Acceso Justo al Hábitat. Dicha ley también propone abordar de manera más integral el problema habitacional, y del cual hablaré más detenidamente más adelante. Por su parte, Bahía Blanca, sí, ubicada al sudeste de la provincia de Buenos Aires, no es ajena a esta realidad. También se observa que ha tenido un crecimiento urbano desigual, donde se ven fuertes contrastes entre diferentes grupos sociales y en el territorio, con también déficit habitacional, tanto cuanti como quali, y donde ha avanzado fuertemente el hábitat informal. A su vez, el municipio de Bahía Blanca en el año 2016 adhiere a la ley que voy a explicar más adelante. Por lo tanto, digamos, el objetivo de esta investigación fue analizar el conjunto de medidas y políticas que ha llevado a cabo la ciudad de Bahía Blanca para observar en qué medida responden o no a este enfoque integral del hábitat. Como objetivos específicos se propuso en primer lugar un diagnóstico de la situación habitacional en la ciudad, enfocado en cuestiones de la informalidad urbana, analizar el rol que el municipio ha adquirido en estos procesos y tratar de analizar la implementación de esta ley que les nombraba. Y por último, se hizo un análisis del presupuesto municipal dedicado a la política habitacional. Todo esto en pos de qué, bueno, de que sea insumo para tratar de seguir perfeccionando la política habitacional y tratar de reflexionar sobre los desafíos que lo misma plantea. La metodología que se utilizó en este trabajo es de carácter cualitativa. Por un lado, se basó en análisis de fuentes documentales, trabajos de investigación, leyes, notas periodísticas y distintos bases de datos gracias a los distintos registros públicos que hay. Sin embargo, como sabemos, la aplicación de políticas no son procesos lineales. Por lo tanto, nos interesó, digamos, y a falta también de datos oficiales sobre cómo se fueron ejecutando dichas políticas, lo que se trató de hacer es reconstruir desde la mirada de los actores que están involucrados. Para eso se realizaron 12 entrevistas en profundidad a diferentes actores relacionados de alguna u otra manera con la política habitacional, funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, representantes de organizaciones de base territorial, así como representantes de los distintos colegios de arquitectos y ingenieros. Las mismas se realizaron el año pasado, algunas de forma online y otras de manera presencial. Bueno, la tesis se estructura en 6 grandes capítulos. Los primeros 2 tienen que ver con, digamos, el marco conceptual, el marco teórico, que después va a ser esos conceptos utilizados en el estudio de caso, que son los últimos 2 capítulos, donde, como les decía, se hace una radiografía de la situación habitacional de Bahía Blanca y se analiza la implementación de la ley de acceso justo al hábitat en la ciudad. Entonces, para empezar, muy brevemente, ¿qué conceptos fueron los claves para esta investigación? Bueno, el concepto de hábitat,
¿no? Que si bien, digamos, proviene de las ciencias naturales o ciencias ecológicas, digamos, podemos entenderlo como aquel medio, ¿no?, que está compuesto tanto por elementos naturales como artificiales, donde se va desarrollando cualquier ser humano. A partir de los años 70, desde con las conferencias de Hábitat 1 y 2, en el marco de la ONU, como les decía, se empezó a concebir al hábitat más allá de las cuestiones meramente físicas o que tienen que ver con la vivienda, sino que tiene en cuenta el entorno, ¿no? La posibilidad de acceso y el desarrollo del ser humano, el acceso a tener un espacio público, un espacio verde, educación, salud, empleo, demás. Y de ahí viene de la mano el famoso concepto del derecho a la ciudad, ¿no? Bautizado ya por los años 70 por Lefebvre, y que remite, digamos, a esto, a ese conjunto de derechos que exceden a la meramente, digamos, el tener una vivienda, ¿no? Y que constantemente entra en tensión entre el derecho a la propiedad privada. Esto en un contexto de grandes avances del reconocimiento de los estados de estos derechos y a su vez de distintos movimientos sociales que reivindican y reclaman para que efectivamente se aplique este tipo de derechos. También en este marco conceptual se trató de analizar qué particularidades tiene el suelo urbano que lo hace distinto a otros bienes. Y una de las particularidades fundamentales y razón que explica muchas de las cuestiones que voy a mencionar después es que es un bien que no se va desvaloriza, sino todo lo contrario. Con el tiempo se va valorizando, va generando esa plusvalía, a veces, o la mayoría de las veces, independientemente de las acciones que tenga el propietario, ¿no?, de ese suelo, ¿sí? Muchas veces por acciones del Estado. Y esta tensión entonces constante entre valor de uso y valor de cambio que fomenta la especulación urbana y hace que los precios, obviamente, del suelo no se tenga a veces control. Después, en el marco teórico se ahonda bastante sobre el concepto de qué entendemos por el hábitat informal. Y básicamente refiere a lo que tiene que ver con la seguridad dominial, es decir, no tener títulos de propiedad de dicho inmueble y el incumplimiento de ciertas normas de construcción urbana. Por lo tanto, el hábitat informal es multicausal, como venía diciendo, ¿sí?, en un contexto de altos niveles de desempleo, pero fundamentalmente de precarización, y que tiene un montón de consecuencias, no solamente, digamos, los más visibles, digamos, impactos en el medio ambiente y en el hábitat, sino también condiciones de marginalidad, segregación y que acentúan las asimetrías entre las ciudades. Por lo tanto, fenómeno multidimensional que requieren de políticas que contemplen todas estas cosas. También, como parte del marco teórico, se intentó entender qué entendemos por política urbana. Bueno, es aquella acción pública que realiza el Estado para intervenir en el territorio, influyendo también en los diferentes actores que están en el mismo. Y analizamos una gran batería de instrumentos, de tipos de política urbana, que cuando andaremos en el caso de Bahía Blanca, nos voy a explayar un poco más explicándonos. También en este capítulo lo que se hizo fue un reconto de las diferentes respuestas o políticas de los estados frente a la informalidad urbana. Y lo que se observa es que desde el año 60 hasta la actualidad hubo como tres grandes tipos de generaciones de políticas que fueron desde entender o aplicar, digamos, erradicación de villas y asentamientos, pasando por construcciones de vivienda, hasta programas como son los programas de mejoramiento barrial, las políticas de regularización, que lo que intentan es como valorizar lo que ya está construido y tratar de formalizarlo o regularizarlo. Pero, sin embargo, lo que vemos es que dichas políticas se han aplicado de manera desarticulada, han tenido resultados parciales y no han tenido continuidad administrativa. Otro concepto clave que analizamos se analizó fuertemente en esta tesis es el concepto de participación ciudadana, que también surge en el contexto de los años 90, profundizándose en los 2000, que es entendido como un elemento clave para que las políticas sean más efectivas, y se materializan en los conocidos consejos locales, mesas de gestión, etc. Sin embargo, varios autores empíricamente comprueban que es una condición necesaria, pero no es suficiente para que realmente las políticas sean eficientes. Más bien a veces suelen ser como instrumentos que legitiman decisiones que ya se tomaron previamente por lo general en efecto, ¿sí? Y además no están exentos de tensiones y conflictos. Argentina, por su carácter federal, las normas de regulación urbana y el ordenamiento territorial son de competencia provincial. En la provincia de Buenos Aires tenemos
Para ello, el Decreto Ley 8912 del año 1977, que cumple con este objetivo de establecer cierto orden de cómo utilizar el suelo, sin embargo, no ha abordado ciertas temáticas como la función social de la vivienda y, digamos, no contempla instrumentos para captar esa plusvalía que yo les mencionaba anteriormente. Frente a este contexto, como les decía al principio, en el año 2013, impulsada fuertemente por los movimientos sociales, se sanciona en la legislatura porteña la ley de acceso justo al hábitat, que lo que viene justamente entonces es a tratar de abordarlo de manera integral a la problemática del hábitat, atacando no solamente las consecuencias, sino tratar de atacar las causas, fundamentalmente de dar instrumentos para frenar esa especulación urbana y los altos precios de los suelos, basado en los principios, como les decía, de función social de la propiedad, el derecho de la ciudad, etc. Entonces propone una batería de instrumentos políticos y concretos, digamos, de acción para que los distintos municipios puedan adherirse a la misma y utilizarlos de la mejor manera que crean convenientes según las características de cada ciudad. Más adelante, cuando veamos Bahía Blanca, me detendré en cada uno de ellos. Ahora bien, hablando de Bahía Blanca, lo que vemos es que no es ajena a toda la situación que yo venía explicando. Se observa que el crecimiento de la mancha urbana de Bahía Blanca ha sido de manera, digamos, ha avanzado hacia la periferia, y lo que se observa es que la mancha urbana ha crecido más de lo que ha crecido la población. Y esto tiene en trasfondo, una de las grandes cuestiones es que no se ha actualizado un plan estratégico, ni tampoco se ha actualizado el Código Urbano. Los mismos datan del año 1970 y 1993 para el Código Urbano. A su vez, una característica que marca Bahía Blanca es la gran cantidad de hectáreas que tiene de terrenos vacantes, vacíos. La mayoría corresponden a terrenos fiscales, específicamente de propiedad nacional y también específicamente de lo que tiene que ver con el ferrocarril. A su vez, también hay terrenos que son de propiedad privada y, como les decía, están fuertemente concentrados y movilizados por el tema de la especulación urbana. Una de las cuestiones que todos los entrevistados nos manifestaban es que existe una gran diferenciación socioespacial en Bahía Blanca, a tal punto que pareciera que hay como dos bahías, ¿no? Una al norte, que justamente coincide con, digamos, la zona paisajísticamente mejor condicionada, y donde pueden acceder los estratos de altos y medio altos, y toda la franja sur y oeste de la ciudad, cercana al puerto, donde ambientalmente tiene las peores condiciones, donde se alojan los sectores más vulnerables. Y otra característica que tiene Bahía Blanca es el problema con el abastecimiento de agua corriente. En Bahía Blanca se abastece del río Sauce Grande a través del dique Paso de las Piedras, y según lo que nos fueron relatando los entrevistados y diferentes informes de las universidades, tanto de Nacional del Sur como la UTN, contemplan que el acueducto principal y la distribución del mismo está caduco, ¿sí? O sea, es necesario entonces inversiones de gran envergadura para poder abastecer a la demanda que hay de agua, sumado a que hay enormes pérdidas de agua a lo largo y ancho de la ciudad. Por lo tanto, lo que ha pasado en los últimos años es que directamente la empresa prestataria no está dando factibilidad de servicio a nuevos loteos, hasta que no se pueda regularizar la situación. ¿Qué pasa con la informalidad urbana bahiense? Bueno, según el Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos y el RENAVAP de Barrios Populares a nivel nacional, en Bahía Blanca existirían al día de hoy entre 30 y 32 villas, asentamientos o barrios populares. Los mismos están caracterizados por alto nivel de hacinamiento, falta de infraestructura y a los servicios básicos. Y que gran parte de ellos, digamos, pero preceden de lo que son tomas de tierra, que se acentúan en la época de crisis y que se acentuaron mucho más aún con la pandemia del COVID-19. Como vemos ahí, digamos, los distintos registros tienen diferencias en cuanto a nomenclatura de los barrios y dimensiones y demás. Me voy a quedar con este mapa, que es el más actualizado, que es el del RENAVAP. En rojo, como pueden ver acá, están los distintos barrios populares de la ciudad.
como les decía, se alojan en la franja oeste y sudoeste de la ciudad, y que coinciden con las áreas donde mayor necesidades básicas y satisfechas tienen. Ahora bien, ¿qué instrumentos de política se ha aplicado en la ciudad para tratar de revertir esta situación? Bueno, lo que sucede es que desde la década de los 90, siguiendo con los modelos que ocurrían a nivel regional, se aplicaron programas de regularización dominial, como el programa Arraigo, y programas de mejoramiento barrial, como es el PROMEMA. Pero, por ejemplo, el PROMEMA se aplicó en un solo barrio, Villa Rosario Sur, y la regularización dominial en 2 o 3, nada más, según nos relataban los entrevistados y algunas fuentes consultadas. En la década de los 2000, bueno, la forma de intervenir era de la mano de los planes federales de vivienda, de lo que se conoce como construcciones de vivienda llave en mano, ¿no? Construcciones de complejos para crear nueva oferta de habitaciones. Pero la mayoría, por no decir todos de estos programas, eran financiados y expuestos por autoridades nacionales. Recién en la década de los 2010 se empiezan a aplicar instrumentos desde el municipio que intentan intervenir en el mercado de suelo, como el programa Hábitat, programa Más Barrios, etc. Pero lo que vemos es que del año 1990 al 2015, aclaro, ¿por qué tomamos este periodo? Bueno, pues justamente como les dije, en el 2016 se adhiere el municipio a la ley de acceso justo al hábitat y queremos ver qué pasó a partir de ahí. Previo entonces, los resultados de las políticas han sido parciales, la mayoría provienen de políticas nacionales subejecutadas, entonces lo que pareciera ser, digamos, que el municipio de Bahía Blanca en las últimas décadas se ha enfocado más en gestionar programas nacionales y no en tratar de ampliar y abastecer la demanda habitacional. Es decir, ha sido más bien reactiva antes que anticipativa. ¿Cómo se aplicó la ley de acceso justo al hábitat? Son ordenanzas que se aplicó, que está reglamentada en el año 2017. Como les dije, tiene una batería de instrumentos para poder tratar de revertir la situación principal de la informalidad. Uno de los programas interesantes que propone es el programa de lotes con servicios, es decir, de poder brindar a las familias lotes con servicios básicos o infraestructura, digamos, el acceso a los mismos de manera muy sencilla. Y a su vez, a diferencia de lo que pasaba con la normativa de decreto ley, permite que los terrenos tengan una menor medida, lo cual facilita las cuestiones, además de cuestiones burocráticas que antes no se podía realizar. Pero según lo que nos relataban los entrevistados, de los proyectos que hay, alrededor de 30, aún no se ha concretado a la fecha ninguno. Causas, bueno, en primer lugar, lo que yo les mencionaba, la no factibilidad del agua potable, pero también la dificultad que tiene el municipio para hacerse de esas tierras que vemos que tierras, digamos, vacantes hay. Y además surge esta opción de crear consorcios urbanísticos, es decir, está enfocada más que nada a los terrenos de propiedad privada, donde plantea, digamos, una asociación público-privada, donde el Estado, digamos, pueda como hacerse de esos terrenos privados. También habilita este instrumento que se llama Zona de Promoción de Hábitat Social, que lo que busca es como involucrar en las normativas como el Código de Planeamiento o el Código Urbano, el plan de urbanización, poder, digamos, contemplar zonas como son los barrios populares como prioritarios. Entonces, a medida que van llegando fondos o cuando, digamos, se crean distintos programas, sean aquellas áreas donde hay que poner primero el foco. Pero como les decía, digamos, es aún muy incipiente la incorporación de las mismas porque recién ahora se estaría queriendo modificar estas normativas, el código y el plan. Programas de integración urbana, no hay datos, ni siquiera ni de proyectos ni de ejecución de los mismos. Lo que sí se ha avanzado, y esto es lo que la mayoría de los entrevistados nos refirieron, es en la regularización dominante, específicamente en lo que es el acceso al título de propiedad, mediante la ley tierra y el régimen de regularización. Aunque los avances han sido relativos. ¿Por qué? Porque no fue exclusivamente en los barrios populares, sino que hubo regularización dominial a lo largo y ancho de la ciudad. Sin embargo, tampoco, estos trámites no están exentos de complejidad burocrática y los largos tiempos de ejecución que los mismos requieren. Y a su vez, los entrevistados nos manifestaban que hay una fuerte falta de coordinación entre los distintos niveles estatales, provincial y nacional con el municipio. A su vez, respecto al concepto de captación de plusvalía, es decir, de poder, digamos, el Estado recuperar esa plusvalía o esa valorización que se genera en los inmuebles por acciones o inversiones que realiza el Estado, ¿sí?
ha sido muy escasa la aplicación en Bahía Blanca y los pocos casos que hubo no se han replicado en beneficios exclusivos para barrios populares. Y otra cuestión que nos interesó analizar fue el Consejo Local del Hábitat, que digamos viene a materializar el componente de participación ciudadana. El Consejo Local del Hábitat está compuesto por diferentes actores, de los cuales la mayoría fueron los que entrevisté, digamos, representantes tanto del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo local, de organizaciones de base territorial, también de las universidades y distintos colegios de arquitectos y ingenieros. La participación es voluntaria, entonces lo que nos manifestaban es que la asistencia de los miembros a veces se dificulta mucho. A su vez, la diferencia de intereses, necesidades y recursos de los actores dificulta arribar consensos, y a su vez pareciera ser que ha quedado más relegado al carácter consultivo, ¿sí? Y no tanto deliberativo, porque en realidad no es tarea del Consejo. Pero lo que nos decían los entrevistados es que muchas veces venían los proyectos, o vienen los proyectos ya del Ejecutivo armados, y digamos, se utiliza ese espacio a veces como más que nada de carácter consultivo. Por último, se analizó entonces el presupuesto municipal en materia urbana, en el mismo periodo de análisis, 2015-2022, gracias a los datos recabados de la página web del municipio, se identificaron distintos ítems que de manera directa o indirectamente se relacionan con las cuestiones habitacionales, y lo que vemos es que en el periodo 2015-2022, del total del presupuesto municipal, en promedio, digamos, lo que corresponde a política habitacional es un 6%, pero si vemos solamente lo que se ejecutó del presupuesto total, es un 2%. Y a su vez se ve que a lo largo de ese periodo fue decreciendo la participación. También se ve que, digamos, cuando vemos la ejecución de cada ítem referido a la temática habitacional, es del 50% en promedio. Y a su vez, la mayoría de los componentes, o sea, los que más recursos reciben dentro del presupuesto para hábitat, tienen que ver con cuestiones de infraestructura o de inversiones de viales hidráulicas, lo cual no podemos distinguir si dichas inversiones se enfocaron en barrios populares. Puede haber sido, digamos, para cualquier sector de la ciudad. Bueno, esto es lo que ya les venía mencionando. Y una cuestión no menor es que los entrevistados, la cuestión presupuestaria no fue mencionada como un problema, como un limitante para la ejecución de políticas. Entonces, parecería ser a priori que en realidad el problema sería la falta de gestión del Ejecutivo para poder aplicar dichos recursos, ¿no? Y qué prioridad tiene la cuestión del hábitat en tal sentido. Y por último, lo que sí nos mencionaban los entrevistados es que en los últimos años, fundamentalmente desde la pandemia, lo que sí se ha aplicado son políticas nacionales como el programa Mi Pieza, que es interesante lo que propone de que son subsidios que se le dan a las mujeres mayores de 18 años para hacer refacciones en sus casas. Pero como vemos acá, digamos, la cobertura fue bastante insuficiente y además los montos no suelen ser muy elevados. También se ha avanzado en la entrega de certificados de vivienda familiar, de la mano del RENAVAP, que las da el ANSES, que no es un título de propiedad, pero les da reconocimiento de domicilio a estas familias y les permite para pedir los servicios básicos. Y también se ha avanzado en proyectos de horas tempranas, o sea, de infraestructura, pero en muy pocos barrios. Y no hay datos de ejecución de los barrios. Por lo tanto, lo que se observa es que, pese a haber un cambio en la concepción del hábitat, hacia una visión más integral, digamos, aún sigue siendo muy acotado el impacto que las políticas han tenido para la cuestión de la informalidad urbana. Además, lo que se ve es como una superposición de tipos de políticas. La mayoría igual se limitan a intervenir en procesos urbanos ya iniciados, no actúan sobre las causas, sino como, digamos, son reactivas a las cuestiones que ya están construidas. El grado de cobertura y el ritmo de ejecución han sido insuficientes y no logran, como les digo, adelantarse a la dinámica informal que va creciendo año tras año. La ley de acceso justo al hábitat, si bien se presenta como un instrumento normativo relevante, ¿sí? Porque da un abordaje más integral,
y representa un avance, conceptos como el derecho a la ciudad, el acceso justo al hábitat, no ha previsto instancias genuinas de integración de políticas, sino que más bien ha sido como enunciar diferentes instrumentos que ya se venían utilizando, pero sí podemos resaltar, por ejemplo, el tema de la participación, ¿no? Que se materializa en el Consejo Local. Pero como vemos, ya tiene más de una década de vigencia y resta bastante efectividad o alcance en los resultados. Bahía Blanca pareciera ser, entonces, con todo este análisis, que la escasez del suelo en realidad es artificial. El suelo hay, lo que pasa es que no hay fluidez en la oferta, ni mucho menos en cuanto a acceso a los valores monetarios. Y ante la falta de un plan estratégico de ordenamiento territorial y la desactualización del código urbano, la ciudad se ha ido configurando a los intereses de los actores que tienen mayor poder. Entonces el resultado ha sido una ciudad difusa, de muy baja densidad, desintegrada, y que también genera costos económicos. Entonces, la intervención estatal sobre la urbanización popular se centra principalmente en medidas curativas, ex post, y no, digamos, atacan las causas. La aplicación de la ley, el acceso justo al hábitat en la ciudad ha sido, como vimos, muy lenta. No se contempla tampoco el tema del concepto de la vivienda social, de crear viviendas para esos sectores, o tampoco acciones que traten de limitar o incidir en los excesivos precios del mercado. El gran limitante pareciera ser el problema de la no factibilidad del agua, entonces, bueno, ahí tendría que tomar el municipio medidas para poder agilizar esta cuestión, más que nada la cuestión de infraestructura y las inversiones. Y a su vez, si bien el Consejo Local parecería ser un ámbito, un espacio interesante para poder debatir estas cuestiones y tener distintas miradas, digamos, la participación no contempla, digamos, la posibilidad de intervenir efectivamente en el diseño de políticas, ¿no? Entonces, en materia de política habitacional aún se sigue priorizando la lógica mercantil por sobre la social, y la función reguladora del Estado frente a los intereses particulares queda la mayoría de las veces desdibujada y limitada a instrumentos de negociación público-privada. Entonces, la dinámica del hábitat informal supera la limitada voluntad estatal para revertirla, y si bien solo han pasado 2 gestiones municipales desde la adhesión a la ley de acceso justo al hábitat en la ciudad, parecería ser que todavía resta mucho camino para poder revertir la situación. Asimismo, digamos, esta investigación lo que busca es visibilizar estos procesos, especialmente para la ciudadanía, en pos de contribuir a reclamar la intervención estatal y plantear estrategias de incidencia para formular y gestionar políticas urbanas más cercanas a lo que se conoce como el desarrollo equitativo o el acceso justo a la. Bueno, ¿qué sigue? Como en una tesis es imposible abordar todas las temáticas complejas que tienen que ver con las cuestiones urbanas. Bueno, sería interesante, que no he podido rastrear, digamos, tener información georreferenciada de dónde se destinaron los diferentes recursos del presupuesto, y a qué cantidad de beneficiarios fueron los mismos, y principalmente cuál es la causa del 50% de su ejecución. Sería interesante también hacer un trabajo comparativo con otras ciudades donde han aplicado esta ley, dentro de la provincia de Buenos Aires, y a su vez también me interesaría seguir investigando, bueno, hacer un análisis cuantitativo del mercado de suelos en Bahía Blanca, que hay casi nulo trabajos sobre el respecto, y también sería interesante ahondar en el tema de la problemática de los alquileres, que hoy por hoy, digamos, está, digamos, en el ojo de la discusión. ¿Y qué posibles acciones puede tener el municipio frente a esto? Bueno, nada, esto es una canción de Mercedes Sosa que, nada, siento que refleja un poco lo que me motiva a mí seguir investigando estas cosas. Nada, muchas gracias. Bueno, gracias tú. Súper bien con el tiempo, no te pasaste ni un minuto. Si yo me había dicho, a mí me paso un poquito, pero no justo a tiempo, una genia. Si a ustedes les parece bien, vamos a empezar con los comentarios de María Eugenia y de Cecilia. No sé cuál de las dos quiere comenzar a darle su devolución a Lucía y hacerle sus preguntas.
Lu, vos sentite libre en función de si preferís escuchar todos los comentarios y después responder o ir respondiendo uno a uno, eso es elección tuya. Eugenia, Cecilia, la que quiera romper el hielo. Bueno, elijo yo, Cecilia. Hola, buenas tardes. Euge, ¿querés que tome yo la palabra? ¿Cómo andás? Por supuesto, ¿qué tal? Bueno, bueno, a ver, Lucía, no te veo directamente. Ahí estás. Bueno, mucho gusto. Bueno, saludar a todos los que están presentes. A ver, bueno, Lucía, quiero felicitarte por tu tesis. La verdad que me pareció un trabajo muy, muy, muy interesante. Em, Me llamó mucho la atención cuando empecé a ver la estructura que tenía el documento, cómo armaste la tesis. Me llamó la atención que sea una tesis de maestría, porque la verdad que noté gran nivel y gran eh, capacidad de articulación entre los distintos conceptos de la tesis y los distintos apartados de la tesis, que me pareció eso muy, muy interesante. Bueno, el texto, la escritura está muy bien escrita, es de muy fácil lectura, es una tesis que está presentada de una manera muy ordenada, en donde uno muy fácilmente puede identificar dónde están los objetivos, dónde están esas premisas, esas hipótesis que vos traías. Armaste un marco teórico que es muy interesante, identificando un conjunto de temáticas transversales a tu tema de tesis que lográs conceptualizar muy bien. Digamos, ahí yo estaba identificando, Tomás, a ver, conceptos claves como políticas públicas, hábitat popular, derecho a la ciudad, derecho a la propiedad, función social de la propiedad, que me pareció re interesante, suelo urbano e informalidad. Tomás estos conceptos reconstruyendo distintos enfoques, que eso también me pareció interesante, que lograste como eh, a partir de esos enfoques hacer una síntesis y después hacer como una propuesta teórica en la tesis que en su conjunto es bien, es sólida y que después hay como una relación muy estrecha entre lo que planteas en ese marco teórico y lo que se presenta después. Entonces, eso está bueno porque analizas distintas tipologías de políticas públicas que no están sueltas, sino que se explican en sí mismas a partir de ese marco teórico que lograste construir en la parte más arriba de la tesis. Entonces, la verdad que eso me pareció que fue muy, muy interesante de tu tesis. Después, la estructura metodológica de la tesis también es muy sólida porque presentás las preguntas de investigación, identificás un objetivo general y después identificás objetivos específicos que se desprenden de ese general, que es lo que solemos a veces los directores, directoras, hinchar mucho con ese tema, con que por favor los objetivos específicos se desprendan del general, que no sean objetivos generales adentro del general, y vos ese desprendimiento como que me parece que lo lográs hacer bien, tiene consistencia, lograste construir una metodología que también me parece que está buena. Hiciste una recopilación de fuentes secundarias muy exhaustiva para reconstruir, se ve en el tratamiento y en la reconstrucción que hiciste de las políticas, ¿no? Que hiciste esa recolección, pero además te obligó el objeto de la tesis a hacer un procesamiento específico de esa información, ordenarlo por programa, identificar dentro de cada programa distintos componentes a mirar o elementos, a mirar factores, a mirar. Ahí claramente se ve un trabajo
con mucha riqueza de la tesis a la hora de de mirar el objeto. Y además de todo esto, empecé al revés de como me había propuesto hacerte la devolución, pero no importa, siempre hago lo mismo. Además de todo esto, lo que me pareció como muy interesante de la tesis es que es una tesis que hace un aporte al conocimiento científico de las políticas públicas, específicamente de las políticas habitacionales, pero además posibilita una descentralización en el análisis casuístico. Hay eso te lo había puesto en el dictamen también, hay una sobreconcentración de estudios en cómo se ejecutan las políticas en el AMBA y en Ciudad de Buenos Aires, y hay poco estudiado sobre otras ciudades, sobre instrumentos que son hiperinteresantes como la ley de acceso justo al hábitat, y que recién en los últimos años empezaron a aparecer estudios que están mirando, bueno, algunos aspectos de la ley al interior de la provincia. Hay poco escrito en relación a lo mucho, a la sobrecarga de información que hay sobre el AMBA. Entonces, eso me parece que es un aporte interesante y que para hacer una tesis del nivel de maestría, ahí también logra una solidez que es importante. Después te había marcado, después de todo este elogio, yo te había marcado algunas cuestiones en el dictamen, perdón, que me costaron identificar un poco quizás criterios de la tesis, que tenía que ver con que, bueno, no encontraba identificar con claridad el recorte temporal, que después me parece que ahora en la presentación oral lo dejaste bien, diste respuesta a esa observación que yo te había hecho en el dictamen, que yo decía, bueno, está analizando desde postdictadura, pero ¿por qué no analizar si está analizando instrumentos de la ley de acceso justo al hábitat? ¿Por qué no irse a analizar post-2001 en adelante? Pero después en la práctica lo hiciste un poco, como tomaste más, pero después te ibas por momentos más atrás. Entonces ahí en el dictamen te marqué, bueno, me parece eh, que quizás en la tesis sea necesario explicitar ese recorte, pero más que nada que explicitar el recorte, explicitar los criterios con los cuales hiciste ese recorte, para poder el lector, las juradas, como poder interpretar, eh, poder interpretar el objeto, digamos, bueno, hacia dónde vas, hacia dónde venís, qué es contexto, qué es objeto de análisis, como esa es una observación estrictamente metodológica, si se quiere. Después también algo que me parecía que valía la pena, no para este trabajo, sino quizás en alguna publicación que hagas de este trabajo, que esperamos que lo hagas, eh, me parecía que una sugerencia que te podía hacer, que podía llegar a ser interesante, que tomaste esto, tomás como premisa o como punto de partida de la tesis el enfoque de la integralidad, pero en ninguna parte te pusiste a definir, bueno, ¿qué es una política habitacional integral? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una política habitacional integral? Yo creo que igual es un abordaje que desborda, es una conceptualización, perdón, que desborda una tesis de maestría. Por eso es más una sugerencia, pero lo nombrás mucho, lo decís mucho, en las conclusiones también lo decís, que el conjunto de políticas que ofrece la ley de acceso juntos, justo al hábitat, como que peca de no partir de un enfoque de integralidad, pero no terminás de cerrar esa idea, bueno, pero entonces, ¿qué implica la integralidad? ¿Qué es eso que falta, digamos, para hablar de ese enfoque de integralidad? Me parece que es algo que tenés que, ahora cuando empieces a pensar en cómo profundizar la tesis, o si seguís en una instancia de doctorado, o si pensás publicarla, o si pensás presentarte en algunas jornadas o artículos, ahí tenés una buena pista de continuación de este trabajo, meterte con esa, a conceptualizar un poco, porque además en los estudios humanos venimos hablando de esto, necesitamos políticas habitacionales integral, bueno, tenemos que hacer el esfuerzo por conceptualizarlo.
Y después otra cuestión que la verdad me pareció un detalle, pero te lo comento. No, no me acuerdo la verdad si te lo comenté en el dictamen, creo que no. Me parecía que habías logrado como armar unas conclusiones de la tesis muy sólidas. A mí la tesis me encantó, como te habrás dado cuenta. Pero en las conclusiones vos lograste hacer unas conclusiones que no son del estilo que a veces encontramos en las tesis de, bueno, se hizo esto, descubrí esto y esto, sino como que le lograste dar una vuelta más interpretativa a las conclusiones, incluso trayéndote ese marco teórico, que me pareció bien interesante. Pero haces como le das, enmarcas tu objeto en una escala de análisis de América Latina. Y el aporte de tu tesis no es justamente dar cuenta de estas políticas para mirar qué pasa en una escala latinoamericana, sino que el aporte de tu tesis está en mirar la escala local, o en todo caso, la escala de la provincia de Buenos Aires. Ahí está tu aporte. Entonces yo decía, ¿por qué se fue a extrapolar conclusiones de una escala local a hablar de las características de la política habitacional de América Latina si el aporte está acá? Entonces ahí me parece que quizás tenés ahí algo para ajustar, pero la verdad que es un comentario menor. Y después un montón de cosas que me dispararon la tesis, no sé, quizás vinculado, bueno, esto que vos nombrás de la cantidad de espacios de vacíos urbanos que hay en la ciudad, me parece súper interesante. Ahí incluso lo remarcaste en la presentación, tenés una vía de investigación interesante para continuar, porque bueno, claramente lo que muestran estas políticas, la política habitacional de la última época es que hay una falencia muy fuerte por parte de los estados de cualquier nivel para intervenir en las lógicas del suelo, ¿no? En el mercado de suelo. En una ciudad en donde hay tantos vacíos urbanos, como vos mencionás en la tesis, claramente ahí tenés algo para mirar. Después, bueno, a mí, no sé si habrás leído algo de lo que yo vengo trabajando, pero toda la temática de participación social para mí es súper interesante. Ponerse a mirar los consejos de hábitat locales me parece que es una temática en sí misma. Y me pareció interesante el abordaje que le diste, porque vos te metiste a mirar los consejos de hábitat desde la variable de democratización, si se quieren, que es muy interesante para cuestionar en qué medida el participar en estas instancias de manera consultiva no termina siendo un pianta participación, por decirlo de alguna manera, porque las organizaciones participan, ven que esas participaciones no se traducen en decisiones concretas y eso termina siendo, eh, digamos, termina fumando esa participación, termina estimulando que esas familias, organizaciones decidan invertir su tiempo en otras cosas. Entonces ahí me parece que tenés una recomendación de política re interesante para hacer. Hay que repensar los procesos de democratización de los consejos de hábitat locales. Eh, yo que si querés soy extremista, te diría, la democratización implica redistribución de tomas de decisiones. Pero claro, si vas con esto, tiras una bomba en una recomendación de política habitacional, con lo cual quizás puedes ir con algo más light. Pero sí, lo que claramente hay que repensar es el rol de las organizaciones sociales en esas instancias, en qué medida, a partir de qué instrumentos pueden llegar a ser democratizantes de verdad. Entonces, en ese sentido, me parece que tu tesis arroja un montón de cosas. Tengo como 4 puntos más como para seguir como diciéndote disparadores para problematizar la tesis, no sé, esto que comentabas de estas políticas post pandemia, mi pieza, los certificados de vivienda, los POT, bueno, en qué medida son políticas que resuelven el déficit que caracterizás muy bien, son políticas asistencialistas, en qué medida, con perspectiva de género, digamos, como tenés un montón de disparadores, pero
en líneas generales me parece que tu tesis hace un gran aporte, a mí me gustó muchísimo, te marcaba esas cositas que quizás tenés que ajustar, pero la verdad te quiero felicitar porque para un nivel de maestría me parece que hiciste un gran trabajo. Muchas gracias, Cecilia. ¿Se escucha bien, Alexis? Nada, agradecerte. Te he leído bastante, así que nada, es un placer que me hayas podido leer a mí. Nada, sí, tenés razón con lo que me planteabas en el dictamen, por ahí después lo volví a leer y sí, por ahí en las conclusiones, estas cuestiones que vos marcás por ahí habría que aclararlo mejor, lo mismo que seguir ahondando en esto de, bueno, qué entendemos por políticas más integrales. Eh, bueno, no sé, creo que nada más. Bueno, Cecilia, no sé si tenés alguna repregunta para Lucía y si no, damos lugar a los comentarios de María Eugenia. No. Dale, la palabra a María Eugenia. A Euge. Bueno, primero que nada también, muy a gusto de haberte escuchado, Lucía. La lectura había sido también algo muy lindo. Un capítulo te llevaba al siguiente y así cada conclusión te abría o sea, me hacía foco para poder entender mejor lo que querías mostrar. Y la verdad que escucharte, tu presentación fue igual de clara. Así que eso es un gran gusto y bueno, un gran valor para poder comunicar todo el trabajo de investigación que lleva, bueno, muchísimo tiempo, ¿no? Entonces pienso que eso para empezar. Después, tu investigación es súper necesaria. Eso me pareció, me sentí muy a gusto cuando la leí porque dije, qué bueno que alguien escriba sobre la ley de acceso justo al hábitat, las relaciones que se establecen entre las distintas políticas que se plantean y bueno, y cuánto eso efectivamente mirándolo en su acción se puede producir, a dónde va, o sea, buscar la territorialización de esas políticas, me parece como un gran reto que lo tomaste. Eh, Después, en relación al enfoque integral del hábitat y la integración urbana, se podía leer en tu trabajo esa interescalaridad y me parecía súper eh, importante porque generalmente la problemática del hábitat, como vos bien explicabas, ha estado como en estos últimos 30 años focalizado, con políticas focalizadas, y entonces poderlo pensar en la integralidad, en la planificación urbana, es una apuesta que realmente es muy difícil para una tesis de maestría porque hay que mover escalas, hay que cambiar los actores, hay que cambiar los marcos teóricos. Entonces, nada, eso también me pareció muy bueno de encontrarme con una tesis que habla del hábitat, pero habla de la planificación y habla del derecho a la ciudad, ¿no? O sea, como toda esta interescalaridad. Em, Después sobre la aplicación de la ley de acceso justo al hábitat, em, pienso que te faltó tiempo, porque bueno, llegaste como a todo lo que haces como preámbulo para que nosotras, quienes leemos, entendamos el caso, bueno, lleva mucho desarrollo y sobre todo si está bien fundado. Entonces yo me quedé con un poco de ganas de que reflexionar más sobre la ley de acceso justo al hábitat, o sea, sobre la idea del enfoque integral del hábitat. Aunque bueno, para una tesis de maestría, como decía Cecilia, eh, no es el caso, pero bueno, a mí me resultaba como muy próxima, hace mucho que vengo trabajando sobre la ley de acceso justo al hábitat, entonces era como una ventana de oportunidad para hablar de todos esos em, obstáculos y también posibilidades que nos da ese marco jurídico. En relación a las políticas de planificación y ordenamiento urbano,
pensaba que es muy al lugar haber hecho esa puntualización para poder entender que hay otras tantas variables como lo que vos ponías de la valorización del suelo que van a entrar en juego, o el gasto, o cómo se gasta, bueno, todo esto que vos trabajás muy bien empíricamente con cuadros, hacías unos gráficos sobre la ejecución del presupuesto. Bueno, o sea, había un montón de información y análisis que venía justamente de una mirada de la planificación y el ordenamiento urbano, ¿no? Después, bueno, la revisión bibliográfica siempre iba como haciendo de lo empírico como una explicación que podía hacer estas, este, estas interescalaridades que eran necesarias. Y bueno, igual que lo que decía Cecilia, la redacción, la escritura, eh, eran muy al lugar. Se nota también en el modo en que pudiste armar la presentación. Eh, lo que, lo que pensaba cuando había leído la tesis, claro, yo debe ser una cuestión más como de disciplinar. Para mí había como un moverse hacia la economía que me parecía como que no era tan necesario, y decía, ¿por qué no trabajamos más este tema de la participación, la integración sociourbana, qué implica en realidad las relaciones entre los actores? Bueno, como que yo me iba más para ese lado y pensaba como que había quizás mucho trabajo puesto en los temas más económicos, y que después no los podía volver como a relacionar con la idea de la integración, pero bueno, eso también me quedó como pendiente. Y escuchándote en la presentación final decía, claro, pero evidentemente es algo que te interesa porque te queda como una pregunta ahí para seguir trabajando. Cuando pones algo sobre el tema sí, de la especulación urbana, la oferta y la demanda, o sea, vos al final volvés sobre esa, sobre esa reflexión. Eh, entonces, bueno, quizás hay algo de ese tema que pesa, y bueno, hay que ver cómo se sigue trabajando a futuro. Y sí se notaba en la investigación que el trabajo empírico en general era para entender esto de la integración urbana, y que los aspectos vinculados a la especulación y valorización del suelo aparecían con fuerza. Eh, no sé, quedó ahí como, o sea, en todo caso es una pregunta, o sea, ¿cómo ves eso, no? ¿Qué relación te quedó entre esa lectura de la valorización del suelo y el valor de uso y el valor de cambio? Das varias vueltas sobre eso, me acuerdo en la tesis, y esto de la integración sociourbana. Y ya más para terminar, el mercado de suelos era lo que vos lo terminás trayendo al final de ahora de la presentación, y yo lo había leído también con fuerza en tu trabajo. Así que nada, si quieres contestarme eso, tipo, ¿cómo, cómo lo lográs vincular con la integración sociourbana? Y ya una última que me gustaría agregar, em, es que la evidencia empírica que vos producís es realmente muy bien correlacionada con con conceptos teóricos que seleccionás para hacer las mediaciones. Es muy bueno en eso del trabajo. Y bueno, a mí también me encantó leerte, me parece súper necesaria el estudio de la ley de hábitat también, y tu presentación es muy buena, y bueno, eso. Gracias. Bueno, no, gracias a vos, Eugenia, por los comentarios. Respondo a las últimas preguntas que hiciste.
Como economista que soy, es algo que me nace, bueno, tratar de ver si hay alguna razón económica que genera todas estas cuestiones, y voy notando que sí, y más como esto planteaba, ¿no? De por qué, si en realidad, digamos, hay déficit habitacional, pero no es que el problema que haga falta tierra, digamos. Entonces, de ahí, digamos, el trasfondo teórico y el marco conceptual del suelo urbano, del mercado de suelos, cómo se maneja esa oferta y la demanda, qué poder tiene la oferta frente a la débil poder que tiene la demanda. Más las cuestiones, ¿no?, macroeconómicas, y bueno, y es algo que me interesaría seguir investigando, como dije, porque en Bahía Blanca no hay trabajos, digamos, de economistas que específicamente analicen esa cuestión. En primer lugar, va a ser difícil también conseguir los datos, porque eso es el gran problema que tenemos los economistas, de que necesitamos datos para poder analizarlo. Sin embargo, con lo que tanto también en un momento lo mencionó Cecilia, y ahora me lo mencionás vos, Eugenia, el tema de, bueno, las cuestiones más bien sociológicas, ¿no?, de participación democrática, participación ciudadana, cómo se van configurando en el territorio. Bueno, esa es otra área de investigación que también me compete, porque, bueno, estoy en la cátedra de Sociología Urbana para Arquitectura de acá de la universidad. Es algo que también me motiva mucho a seguir investigando, así que serían como, si bien, digamos, tengo mi corazoncito como economista en cuestiones de mercado del suelo, también, digamos, en cuestión de participación ciudadana, que es algo que seguramente que estoy haciendo para el doctorado en economía, lo vuelvo a incorporar. Así que nada, les agradezco en serio sus comentarios, su lectura, y bueno, nada, inmensamente agradecida por esto. Bueno, y ahora sí, voy a correr un poquito el micrófono, así el resto de las jurados escucha la evolución de Emilia, que está acá presencialmente. Emilia. Bueno, buenas tardes, María Eugenia, buenas tardes, Cecilia. Voy a tratar de ser breve para no ser redundante. A mí me encantó como economista la incorporación y el detalle de las dinámicas y los desequilibrios del mercado del suelo urbano. El planteo de esta tensión entre los valores de uso y los valores de cambio, porque justifican, y sobre todo en Bahía Blanca, la necesidad del desarrollo de políticas habitacionales. En este sentido, si bien la ley de acceso justo al hábitat y la adhesión por parte del municipio es relativamente reciente, por ahí me deja pensando en las posibilidades de la ley en esto de otorgar mayor transparencia al mercado, o de limitar la especulación, o bueno, de influir o de, no sé, aportar a esta escasa o nula regulación que tiene en la actualidad. En el trabajo también que es muy fácil de leer, muy bien estructurado, se nota el esfuerzo en encontrar, en caracterizar el rol del municipio en las cuestiones urbanas y en las cuestiones habitacionales. Por ahí el trabajo extiende, es un poco más amplio que lo netamente habitacional, pero es bueno para entender el contexto, y el contexto limitante que tienen los municipios para atender ciertas cuestiones territoriales, sociales territoriales, ¿no? En ese sentido, también me parece que es necesario contextualizar lo limitado que son los municipios para atender un conjunto de problemáticas, entre ellas la habitacional. Pero bueno, muy bien, me parece muy buena tesis, y buena tesis pensando que es una maestría, un trabajo para una maestría. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, bueno, un aplauso para... Voy a pedir a todos los que están presentes de forma física que por favor se retiren y necesitamos caminar y dale, ahí. Le doy una voz, Emilia. ¿Querés? No, gracias.
¿Cuál es el ley en movimiento? ¿Será que voy a poner el micrófono? Voy a pausar un segundito para. Déjame pausar el video. Provincial y haberla analizado en un caso de interés, como a una escala de interés como es la municipal. Bueno, y la nota de la calificación es distinguido, un 9. Muy bien. Vamos a dar lugar a que reciba sus palabras de agradecimiento. Bueno, en primer lugar agradecerles así en forma general a todos los que están presentes hoy, pero también quería agradecer a esta institución y que hoy la representa a Mari, que siempre estuvo en los últimos momentos ahí apoyando. Esta institución que ya hace más de una década no solamente me ha alojado como estudiante de grado, sino ahora de posgrado, y también es un lugar en el cual me desarrollo y trabajando y en la docencia, y realmente es un ambiente muy lindo y agradable estar acá. Agradecer a mis directoras que me acompañaron en este proceso, que muchas veces, o varias de las veces que no veía la luz, me supieron guiar y estuvieron siempre ahí apoyando. A los jurados, obviamente, por haberme prestado ese tiempo de lectura, por los comentarios, muy agradecida por esa cuestión. Bueno, nada, mi familia, que obviamente sin ellos no estaría acá. A mis amigas de siempre, que bancan, que por ahí son de otro palo, y sin embargo, nada, siempre el aliento no tengo palabras. A mis compañeros becarios, que los veo todos los días y me tienen que bancar todos los días con esa intensidad que tanto me caracteriza, pero nada, hacen que el día a día sea mucho más agradable. Y bueno, nada, no sé, no tengo... Bueno, me hubiese gustado agradecer, también vinieron algunos de los que entrevisté, también estaban acá por Zoom, los que están por Zoom también les agradezco. Y bueno, nada, mientras pueda voy a seguir en este camino, como decía la última Filmina, me parece que si hay algo que nos motiva, o por lo menos hablo de mí, venir todos los días acá y levantarme a la mañana para seguir acá, es tratar de cambiar la realidad, aunque sea a alguien o a algún sector de la población, y nada, es lo que siempre voy a, mientras pueda, seguir por ese camino. Muchas gracias. ¿Ahora quiere decir algo? Bueno, para mí fue la verdad muy cómodo trabajar con Lucía, porque tengo mis particularidades para trabajar, en el sentido de que suelo mirar algunos puntos en particular y pedir como nuevas reformas siempre, y eso suele ser cansador. Y Lucía lo que tiene es que es muy autónoma, entonces yo por lo menos mi experiencia, cuando le pedía algún tipo de ampliación o de profundización en algo, o incorporar alguna temática en especial, lo hacía muy bien, así que fue una tarea muy como liviana, muy sencilla, así que eso es súper bueno también para la salud de todo el proceso, ¿no? Eso es lo que me parece muy destacable, y creo que está muy bien, porque si uno decide iniciar una carrera de investigación, si hay algo que tiene que tener, entre muchas cosas, además de paciencia, es autonomía. Sobre todo la perspectiva de carreras de conexión, que en algún momento uno se independiza de sus directores y tiene que emprender algo, digamos, en grupo, pero también en forma autónoma. Así que súper bien. Felicitaciones.
Bueno, dime. No, y yo felicitarla por la pasión que le pone, ¿no? Es un tema que ya empezó ella cuando hizo yo la conocí ahí, cuando ella empezó con el título de grado, y bueno, se ve, es un tema que siempre, que le gusta, se ve que le ha tocado al nervio del corazón, y bueno, y creo que, claro, que tiene mucho para eso, para dar, el trabajo que hizo fue impecable porque vuelve, es decir, es un trabajo autónomo, pero también que cuando decís, bueno, vuelvo a entrevistarlo, vuelvo a ver, decir, hizo todo un trabajo muy meticuloso, muy bien escrito también, porque escribe muy bien, siempre se lo digo, y me parece que, bueno, que tiene una perspectiva futuro muy importante, ¿no? Me parece que es un tema que tenés que seguir por ahí desde alguno de los puntos que te han presentado el jurado o algún otro, pero me parece que es muy importante. Bueno, ahora sí, digamos, para dar el cierre institucional, agradecerles a todos los que están presentes, a las 3 jurados que realmente hicieron un trabajo impecable, detalloso, cumplieron con los tiempos que estipula nuestro reglamento, que déjenme decirles que no es tan común, que tengo que mandar mails recordando muchas veces, y la verdad que las 3 fueron impecables. Como representante del Departamento de Economía, estoy súper orgullosa, y en lo personal, vos sabés que te quiero un montón, y que sabía que este momento iba a llegar. Hablamos muchas veces de este momento y sabía que iba a llegar y que ibas a llegar de esta manera. La verdad que para mí es un orgullo tenerte como colega, compartimos cátedra y sos impecable en todo lo que haces y tenés una responsabilidad con el tema que te gusta que pocas veces vi. Así que en lo personal me permito decirte eso, estoy orgullosa de tenerte como colega y tenerte acá y saber que tenés todas las posibilidades de quedarte acá sin un largo camino. Y agradecerle a las directoras que sé que hicieron un trabajo que excede lo académico con Lucía y que eso también muchas veces es difícil de encontrar. Así que nada, un aplauso, ahora a festejar, es viernes.